eso yo quiero hablarles hoy acerca de restaurando la fe en Dios. Amén. Restaurando nuestra fe en Dios. Sabemos que es importante la fe. La fe nos dice la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí en Romanos 1:17 nos dice que el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe. Amén. Diga conmigo, por fe yo sigo siendo justo. Amén. Por fe me sostengo hoy y me voy a sostener hasta el final. ¿Sabe que Dios ha estado en nuestro final? Sí, Él ha estado en nuestro final. Él sabe lo que vamos a decir mañana. Pero eso no quiere decir que Él va a intervenir para destruir nuestras decisiones, porque Él es justo. Amén. Y Dios nos ha dado libre albedrío. Por eso dice este versículo que la cual es por fe de principio a fin. O sea, Dios quiere que confiemos en Él el primer día que escuchamos esa palabra, pero también el último día. No se vale creer un día. No, tenemos que creer siempre en Dios. Amén. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Este versículo cambió la historia cuando un monje llamado Martín Lutero, tratando de él saciar su vida y de hacer todas las cosas para poder sacar ese dolor que él tenía en su corazón, esa falta de perdón, él tratando de hacer tantas cosas, y él se sentía que era un pecador, se sentía que era culpable. Y cuando él empezó a estudiar la Biblia en el original, y después gracias a eso él pudo hacer una traducción al alemán, donde la palabra pudo llegar a las personas comunes y del pueblo. Y este fue su versículo lema: el justo por la fe vivirá. Amén. No vamos a vivir eternamente, ni vamos a gozar de las promesas de Dios por lo que podamos hacer. El hacer es el resultado de lo que yo creo. Amén. Diga conmigo, el hacer es el resultado de lo que yo creo. Amén. Por eso dice la palabra, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es recompensado, que es recompensa a quienes lo buscan. Amén. Entonces no se trata del creer de existencia. Sí, yo sé que Dios existe, y ¿sabe lo que dice la Biblia? El diablo y los demonios creen y tiemblan. O sea que ellos hasta hacen algo por saber que Dios existe. Y hay muchas personas, muchos de nosotros, que nos conformamos solamente con el saber, con el conocimiento, y no es eso. Eso no es fe. Por eso la Biblia habla claramente de que tenemos que tener la fe en Dios. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Amén. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Quiere decir entonces que hay una fe verdadera, que es la que tenemos nosotros que tener, y esa fe verdadera solo proviene de Dios. Amén. Proviene de Dios. Dios le da la capacidad a toda persona que pueda creer. Y hoy vamos a descubrir cuál es esa fe verdadera. Jesús le dijo a un hombre y le tocó los ojos y dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Entonces es necesario que nosotros establezcamos y entendamos cuál es esa fe que habla Jesús en la palabra. Hay muchas personas que han transversado el término de la fe y lo han llevado a un límite que no es el bíblico. Y entonces, número uno, nosotros tenemos que entender de que hay una realidad de una fe genuina, de una fe bíblica. Esa fe bíblica es lo que nos dice el libro de Romanos, y vamos a estar compartiendo en ese capítulo varios versículos. Pero lo primero es que todo aquel que cree en Él no será defraudado. Amén. Entonces está hablando de que la fe que está hablando la Biblia como la fe original, la fe que mueve montañas, es la fe en Jesús. Amén. La fe en Dios.
Y muchas personas están equivocadas porque creen que nuestra propia fe es la que mueve las montañas. Y déjeme decirte que lo que mueve las montañas no es la fe. El que mueve las montañas es Dios. El que mueve las montañas es Dios. El que te sana es Dios cuando tú crees la palabra que Él ha dicho. Amén. Soy sano por el poder de Jesús. Soy sano por esa palabra que sale y yo la creo. Entonces vamos a cambiar la palabra fe por confianza, para entenderlo un poco más. La fe no debe confundirse. Y yo no debo de creer que la capacidad, la confianza está puesta en mí mismo. En otras palabras, no puedo tener yo la confianza en mi propia confianza. Y muchas personas confunden, porque confunden la fe y cambian el objeto de la fe. Amén. Cuando yo pongo mi confianza en una persona o en un objeto incorrecto, entonces le estoy dando toda la importancia a eso. Y muchas personas han caído en herejías, han caído en lo que es la nueva era, porque esa filosofía trata de poner todo el poder en el control mental. Y déjame decirte que la fe bíblica no es pensar positivamente. Y no hay nada de malo en pensar positivamente. No hay nada de malo porque la Biblia habla de que nosotros tenemos que tener pensamientos de bien y no de mal. Pero eso no es lo que tiene el poder. El poder lo tiene Dios. Amén. El poder lo tiene Dios. Y cuando yo coloco mi fe en el objeto incorrecto, entonces no es una fe verdadera. La fe verdadera es la que coloca esa confianza en Dios. Por eso la palabra nos habla bien claro. Su fe no es mejor que el objeto en que cree. Usted me dirá, ¿de qué está hablando? Espero que lo entendamos y oro para que el Espíritu Santo pueda hacer que en cada mente de nosotros podamos entender de que tenemos que tener la fe bíblica. Y esa fe bíblica no está basada en nuestras emociones. No dice la palabra del Señor de que Jesús le dijo por vuestra fe. Entonces esa fe no eran las emociones, no eran las personas, no eran los títulos, no eran los alcances que pueda tener. No, es en Dios que vamos a tener esa fe verdadera. Amén. Jesús dijo en Marcos 11:22, tengan fe en Dios. Amén. O en otras palabras, tengan confianza en Dios. La confianza en Dios es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que va a hacer de que yo ese regalo que he recibido de Dios, que se llama fe, lo pueda tener porque viene de Él. Yo no puedo generar la confianza suficiente para poder hacer que las promesas de Dios y que el alcance que Dios dice de lo que yo voy a recibir lo pueda lograr. Amén. Yo puedo tener muchas ideas positivas y yo puedo ser una persona muy positiva, pero por el ser positivo yo no voy a hacer que las cosas trascendentales cambien en mi vida. Por ejemplo, yo puedo tener muy buenas palabras positivas. Y había un niño que fue donde su padre le dijo, papá, te quiero decir que he aplazado matemáticas. Hijo, tienes que ser positivo, tienes que declarar de que realmente saliste bien en matemáticas. Y dijo, sí, es positivo que aplacé matemáticas. Amén. Porque la confianza no puede estar puesta en nosotros mismos. La confianza no puede ser puesta como algo místico y dice, bueno, tú tienes que tener buenas intenciones, tú tienes que pensar positivamente y ese es el poder de la fe. No, el poder de la fe está radicado en una persona y esa persona se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que tener el objeto correcto de la fe para poder gozar de lo que la Biblia habla de esa fe que mueve montañas. Jesús, aleluya, dijo en Hebreos, el Señor dijo en Hebreos a través del escritor, fijémonos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la ¿qué? De la fe. Si ponemos nuestra mirada en otras cosas, si el objeto de nuestra fe no es Jesús, entonces esa no es una fe bíblica. Esa no es una fe, aleluya, que va a experimentar
todo el poder que Él ha dicho en su palabra. Por eso la palabra del Señor no es clara cuando nos dice: quien por el gozo que Él esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Amén. La verdadera fe no está cimentada solamente en cuestiones positivas. Y se lo vuelvo a repetir, es bueno que digamos y tengamos expresiones positivas, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Amén. Pero eso no debe ser lo que mueve todo. Lo que mueve todo es lo que yo llevo adentro. La confianza en el Señor, puesta en el Señor, no en mis habilidades, no en mis dotes psicológicos o de mucha palabrería, sino en lo que Dios realmente ha puesto en nosotros, que es esa confianza en el Señor. Cuando yo pongo la mirada en Jesús, yo no voy a confiar en lo que pueda hacer el hombre. Porque sabe una cosa, cuando tenemos pensamientos positivos y digo, usted tiene que tener fe. Sí, pero ¿fe en qué? ¿No nos dicen así? Hermano, tenga fe. Sí, pero ¿fe en qué? En usted mismo. Diga, yo soy una buena persona, yo me puedo portar bien. Y dice, ay, ¿y qué va a pasar? Que se va a sentir frustrado, porque va a llegar un momento en que usted no va a pensar bien. Va a llegar un momento que usted se siente incapaz de realizar algo. Y cuando hacemos eso, estamos viviendo bajo la ley. Y la Biblia dice muy claro, no es por las obras para que nadie se gloríe. Cuando yo deposito toda mi confianza en Jesús, es que voy a decir, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú eres el fuerte, tú eres el poderoso, tú eres el grande. Yo pongo toda mi confianza en ti, Señor. Amén. Entonces, la fe debe estar puesta en el objeto correcto. Una poca fe, muy pequeña, como el grano de una mostaza, puesta en el objeto verdadero que es Dios, produce grandes resultados. Amén. Por eso dice la Biblia que si tuviera fe como un grano de mostaza, y hace una comparación porque la semilla de mostaza es una de las semillas más pequeñas, pero que cuando crece produce un árbol muy grande. Y así está hablando que nosotros, si ponemos nuestra confianza correctamente en Dios, eso va a producir que nosotros podamos ver las promesas de Dios realizadas en nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, voy a poner mi confianza en Dios y no en mí mismo, no en mis capacidades humanas, no en mis habilidades, no solamente en mi mente. No se trata de algo místico, que usted diga que tiene que tener fe, hable la palabra. No, yo escucho la palabra, la creo y la recibo. Amén, amén. Yo escucho la palabra, la creo y la recibo. No es declarar la palabra que a mí se me antoja. No es declarar y creer, escuchar la palabra que Dios dice, la creo y la recibo. Pero si yo oro a Dios, escucho la palabra y no creo, entonces no voy a recibir nada. En una oportunidad Jesús se acercó a un hombre y le dijo, según tu fe, así se ha hecho. Y el hombre le dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame un poquito en mi incredulidad. Y así muchas veces nosotros tenemos que tener en claro que el mayor pecado que existe, hermano, no es el adulterio, no es la fornicación. El mayor pecado que existe no es el robo. El mayor pecado que existe es la incredulidad. Amén. Así que dígale que está a su lado, ya basta de no creer en Dios. Amén. Voy a creer en su poder, aleluya. Voy a creer en todo lo que Él puede hacer. Hay limitaciones para Dios. Hay veces que leemos versículos bíblicos y decimos, esto es muy imposible. Es que tengo que prepararme para poder recibir esa palabra y creer que yo puedo hacer eso. Imposible, yo no me veo allí. Pues estamos limitando a Dios, porque la palabra es bien clara. Entonces, esa fe verdadera, ¿cómo yo la voy a obtener? Y ahí en Romanos nos dice que esa fe verdadera viene por el oír. Amén. Viene por el oír. Esa fe verdadera no viene por nuestras habilidades humanas. No viene solamente porque nos entrenemos en las cosas espirituales. Y hay gente que dice, no, usted tiene que orar y tiene que ayunar. No, usted tiene que creer. Usted tiene que creer en Jesús, creer en su palabra, creer que lo que dice allí es para nosotros.
Por eso dice el libro de Romanos en el versículo 14, 10-14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, no han creído, pero ¿cómo creen? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Entonces, hay un poder en la palabra y nosotros como iglesia hemos sido predestinados para llevar ese poder que hace que las personas puedan creer. Por eso que cuando la Biblia está siendo leída, escuchada por personas, produce algo que nadie puede hacer. ¿Y sabes qué es? Fe. Fe. Por eso entrenamos a las personas para que den su testimonio y para que digan, así como Dios ha hecho conmigo, también puede hacer contigo. Y cuando las personas escuchan de que esa palabra ha sido dada a una persona, entonces nosotros la creemos. Pero tienen que oír la palabra. Dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje. Mira lo que dice, es claro este versículo bíblico. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene como resultado, me gusta esta traducción, porque dice de oír el mensaje. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo no tengo fe en Dios, pero déjame decirte que estás escuchando. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Sabes que Satanás está todo el día tratando de dañar nuestra fe? Él todo el día está poniendo pensamientos, palabras en nuestros oídos para que nuestra fe flaquee. ¿Tú sabes que lo logró hacer con Adán y Eva en el huerto del Edén? Él puso incredulidad en ellos. Le dijo, con que Dios te dijo que el día que comas del fruto vas a morir, eso es mentira. Sino que Dios lo que no quiere es que seas como Él. Ay, ¿verdad? Duda. La duda es el inicio de la derrota de cualquier persona sobre la tierra. La duda no nos deja alcanzar los propósitos de Dios. Por eso la fe genuina de Dios viene por escuchar la palabra. Por la palabra que no está contaminada, por esa palabra que produce fruto a 100%, esa palabra que está al alcance de todos, esa palabra que cuando la escuchamos, entonces Dios le da la capacidad a todas las personas de que sean salvas. Dios no hace acepción de personas, porque si lo hiciera, dijera, entonces no entregues la palabra a este grupo de personas, a este grupo de venezolanos, no le des la palabra porque ellos no se merecen ser salvos. A este grupo de personas que son negros tampoco, solo a los blancos, ojos azules. No, Dios no hace acepción de personas. Y por eso creemos, aleluya, creemos que Dios quiere que todas las personas sean salvas. Y es necesario que nosotros hagamos el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que anunciemos la palabra. Anuncia la palabra. Tú no vas a convertir a nadie, pero si eres responsable de llevar la palabra. Eres responsable de predicar el evangelio. Eres responsable de con tu propia vida decirle, mire, yo no sé lo que ha pasado, lo único que sé es que yo estaba enfermo y ahora yo estoy sano, aleluya. Yo lo único que sé es que alguien me tocó y ese es Jesús de Nazaret. Yo antes era así, pero ahora soy una persona nueva. Esa es la palabra viviente. Esa es la fe que predicamos, que Cristo resucitó el tercer día y ahora está vivo, aleluya. Ahora está con la capacidad de dar a todas las personas que quieran el poder de nacer de nuevo. Entonces, para tener fe en Dios, debemos oír de Dios. Amén. Debemos oír de Dios. La capacidad de oír no simplemente es la capacidad física de nuestro oído, sino que tenemos que tener la capacidad de creer en esa palabra. Amén. Y por eso, como dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí hay dos palabras importantes, porque una de ellas es la esperanza. Y la esperanza que habla aquí en este libro de Hebreos no es la esperanza como nosotros la interpretamos. Nosotros podemos decir, yo tengo esperanza de que sí, que el Barcelona va a ganar, y resulta que no ganó nada. Entonces, mi esperanza
está basada en realidades humanas, en hombres limitados como yo, en conocimientos limitados como yo, que no tienen el alcance total de lo que dice esa palabra. Cuando habla la Biblia de esperanza, habla de la capacidad, de la seguridad basada en la promesa de Dios. Eso se va a cumplir. Amén. Es real que se va a cumplir. Tengo la garantía total de que se va a cumplir. Y eso solamente se asemeja cuando nosotros tenemos confianza en cosas naturales. Por ejemplo, ¿quiénes tienen desconfianza de que mañana va a salir el sol? ¿Usted tiene desconfianza de que mañana va a salir el sol? No, yo de que sale, sale. ¿A que sí? ¿Usted tiene esperanza de que mañana saldrá el sol? Pues es la misma palabra, por ejemplo, cuando Dios habla de la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo. Amén. Es la esperanza bienaventurada. Yo estoy seguro de que Él va a volver. Él dijo que vendría otra vez, aleluya. Y haga lo que haga el hombre, pase lo que pase, los gobiernos, la economía, la crisis, el frío, el calor. Yo sé que Cristo viene, aleluya. Y yo tengo la plena seguridad de que se va a cumplir. Entonces, cuando yo digo que tengo confianza en Dios, la confianza, la fe de Dios es porque yo creo, tengo seguridad de que lo que dice la palabra se va a cumplir. Amén. No está basada en criterios humanos. No está basado en esperanzas humanas. Yo esperaba que la chica me dijera que sí. Yo esperaba que me dieran el cargo. Yo esperaba que me aumentaran el sueldo. Pero llegué allá y no fue así. Y no fue así. Esa no es la esperanza bíblica. Esa no es la esperanza puesta en Dios. Porque Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Entonces, esa capacidad de esa fe de Dios que viene de Él nos las da a nosotros. Entonces, no es una esperanza humana, es una esperanza divina. Y cuando yo tengo de esa fe de Dios, tengo también la otra palabra que se llama certeza. Amén. La palabra de Dios es la fuente, o sea, la garantía de lo que estoy completamente seguro de que lo voy a recibir. Amén. ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? ¿Seguro? Por eso dice la Biblia que por fe somos salvos. Entonces las personas que siempre viven de su fe basado en lo que pueden hacer, dice, ay, es que hoy me porté mal. Uy, Señor, no vengas hoy, por favor. Señor, no vengas hoy. Y así estamos haciendo con las demás personas. Aquel no es salvo, ¿eh? Sí, que yo lo vi lo que hizo. No te imaginas, si viene hoy el Señor se queda. Y aquel no, es que tú supiste lo que hizo Sansón. Sansón era un sinvergüenza. Sí, ese está en el infierno. Pero cuando consigo en la Biblia que Sansón, aleluya, aparece en el linaje del Mesías, entonces digo, uy, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? El hombre se arrepintió al último momento. El hombre clamó a Dios y le dijo, Señor, por favor, que en mis últimos momentos yo pueda hacer algo más grande que todas las veces. Y dice la Biblia que cuando él lo pusieron allí, él recobró la fuerza, porque sus fuerzas no estaban basadas en el pelo, sus fuerzas estaban basadas en la confianza que él tenía para con Dios, aleluya. Es la confianza con Dios que te hace, aleluya, que las cosas en tu vida que te destruyen se muevan. Pero mi fe no está basado en mí, mi fe está basada en Dios. Mi fe no está basada en las emociones. Si mi fe está basada en las emociones y hoy me paro desanimado porque no ocurrió lo que quería, ya no sirvo para nada. Ya no sirvo para nada. Y ese día no tengo fe, porque está basado en lo que yo estoy sintiendo. Y el día que te sale todo bien, entonces tú dices, wow, estoy como una moto, hoy me voy al cielo, Señor, ven hoy, porque hoy me voy, hoy sí he logrado hacerlo. Entonces quiere decir que tu fe no está basada en Dios, sino está basada en lo que puedes hacer. Amén. La certeza es la seguridad y la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Amén. La palabra de Dios, lo que Él dice, es la fuente de lo que yo voy a poner la confianza. No voy a poner mi confianza en lo que pueda decir el hombre.
voy a poner mi confianza en lo que Dios dice. Y oramos al Señor para que esa confianza esté puesta en Dios y se vaya de nuestras vidas cualquier incredulidad que impida que podamos recibir realmente las promesas de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la palabra en el versículo 14: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? Necesitamos escuchar la palabra. Por eso que cuando tenemos el devocional y escuchamos la palabra produce en nosotros un cambio. Si estudias la palabra, yo te aseguro que no vas a quedar igual. Yo escuché la palabra en mi vida cuando tenía 14 años y eso transformó todo mi ser. Yo no fui el mismo. Y yo quiero que den testimonio de las personas que han sido transformadas por el poder de la palabra. Levante su mano. Cuando usted escuchó Dios puede sanar y usted lo creyó, sí, eso es para mí. Amén. Eso es para mí. Dios pagó mis deudas en la cruz del Calvario. Eso es para mí. Yo lo recibo, la palabra, creo en ella y obtengo el resultado. Amén. No es declarar lo que yo quiera en mis pretensiones y obtener lo que yo quiera. No es así. Diga que está a su lado, no es así. Amén. Ahora, ¿cómo Dios nos habla? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? Si usted dice, bueno, si tengo fe a través de la palabra, ¿cómo Dios me habla esa palabra a mi vida? Hay gente que está toda confundida y cree que tiene un sueño y en ese sueño tiene un sueño todo raro y dice, eso es lo que Dios me dice. Yo tengo que creer en ese sueño. Viene alguien y le da una palabra profética. Mira, tengo para ti una palabra profética. Y eso es lo que creen. Y por eso se mueven. No, tenemos la palabra de fe más segura. Amén. Y esa palabra es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra, pero cuando estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que en ella, en el idioma griego, hay dos palabras para la palabra. Vamos a ver si me hago entender. Está la palabra logos, que es el término general, todo el contenido profético y es lo que se llama el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y ese es el contenido general de toda la Biblia. Hay un logos o un contenido para todos. Y usted puede escuchar y leer las historias, ver lo que Dios hizo con David, lo que Dios hizo con Sansón, lo que Dios hizo con Jesús. Y usted dice, wow, qué tremendo. Sí, mira la palabra, cómo Dios restauró a David. Y usted dice, wow, qué bien. ¿Y esto para mí qué? Eso no es para mí. Y por eso que cuando escuchamos la palabra, la estudiamos, no solamente tenemos que quedarnos con el conocimiento, sino que hay algo aplicado a mi vida personal. Y esa es la otra palabra en griego para la palabra, y es la palabra rema. Y es precisamente la que está en este versículo de Romanos, esto que acabamos de leer. Esa palabra que está allí no es la palabra logos, es la palabra rema. Y la palabra rema habla de algo directamente personal para mí. Amén. La palabra rema son palabras dichas en presente. Es dirigidas a un individuo en un momento específico. Entonces, cuando yo leo el contenido profético y leo lo que Dios hizo con David, que David se arrepintió, le pidió perdón a Dios y no lo apedrearon como tenían que haber hecho, sino que él fue restaurado, él fue perdonado. Entonces digo, wow, eso fue para David. Y Dios me dice, y para ti también. No, pero espérate. Yo voy a seguir leyendo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Sí, pero eso se lo dijo a Josué. Sí, pero te lo digo a ti hoy. Te lo digo a ti hoy. Esa es la palabra rema que produce en nosotros la confianza.
La única manera de producir la confianza en Dios es cuando esa palabra es personalizada. Esa palabra no es para otro grupo, es para mí. Dígalo conmigo, la palabra de Dios es para mí hoy, aleluya. Y yo la creo, yo creo que es para mí. No solamente creo que Dios bendice a mi hermano que está al lado, sino que Dios me quiere bendecir a mí, aleluya. Dios me quiere bendecir a mí, su palabra son una promesa para mí. Vamos, levante su Biblia y dígale: esta es la palabra de Dios para mi vida. Esta es la palabra de fe que yo predico, porque es la palabra de fe que Dios me dijo a mí, aleluya. No vas a poder vivir de las experiencias ajenas. No vas a poder contar y tener una fe en Dios con lo que Dios hizo con los demás, no. Tú tienes que vivir tu experiencia con Dios. Tú tienes que vivir ese momento cuando tú tienes ese encuentro con la palabra. Yo tuve ese encuentro con la palabra cuando yo escuché que lo que yo estaba haciendo me alejaba de Dios. Porque sabe una cosa, yo en mi interior quería agradar a Dios. Y cuando yo escuché esas palabras, que no me las dijeron a mí, yo solo las escuché, yo las apliqué a mi vida. Yo dije, es conmigo, Y yo después fui y hablé con este chico y le dije, explícame un momento, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Porque yo creo que lo que yo estoy haciendo está bien. Y él me dijo, me paseó por toda la Biblia, hermano. Me paseó por toda la Biblia. Él era ese predicador, él era ese enviado. Y yo lo recibí, hermano. Esa palabra era para mí, yo la creí. Y eso fue lo que hizo que mi vida cambiara. Y eso es lo que va a hacer que cada persona en este mundo pueda cambiar cuando recibe la palabra eterna de Dios. Amén. Diga conmigo, hay una palabra eterna de Dios para mí. Hay una palabra rema para mí en mi vida. Hay una palabra directa para ti en tu vida, aleluya. Si estás enfermo y sabes que Dios, aleluya, te puede sanar porque no ha llegado tu momento, porque en tu intimidad con Dios, Dios te ha dicho, tranquilo, todavía no es el día de que te vayas al cielo. Así que yo clamo por mi sanidad, aleluya. Y de aquí no me muevo hasta que Dios no me sane. ¿Y cómo estás, hermano? Estoy engripado, estoy enfermo, pero sé que Dios me va a sanar. ¿Cuándo? No sé, pero yo sé que me sana. Y yo sé que no me voy con Él todavía porque me ha dicho que todavía me quedan cosas que hacer aquí en la tierra. Ahora, el día que yo, cuando hablo la palabra y tengo comunión con Dios, Él me dice, oye, he acabado la carrera, ha llegado tu tiempo. Y digo, bueno, ahora ha tocado una nueva etapa. Y si hay personas que no saben discernir y no saben escuchar la voz de Dios. Porque viven de experiencias ajenas. Viven diciéndole a los demás lo que ellos nunca han encontrado. Andan diciéndole palabras proféticas a los demás que ellos mismos nunca han encontrado en la palabra. Y yo tengo que recibir mi palabra para mí directamente de Dios. No hay un intermediario entre Dios y los hombres. Solo Jesús, solo la palabra, aleluya, me da mi vida. Entonces usted tiene que recibir ese rema de Dios. Si usted quiere ser una persona exitosa, si usted quiere ser una persona de fe en Dios, debe recibir su rema. Amén. No debe vivir de las experiencias ajenas. Y si usted sabe que Dios no le ha enviado a decir nada a nadie, no se lo diga. Hay gente que malinterpreta versículos bíblicos. Por ejemplo, lee versículos bíblicos que son dados al pueblo de Israel y así se lo adjudica a su vida. Y dice, no, es que la Biblia dice allí que Salomón tuvo 1000 mujeres. Y como tuvo 1000 mujeres, entonces yo voy a cumplir la palabra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diga al que está a su lado, ¿qué es eso? No es así. Yo tengo que vivir la palabra rema que Dios me da, porque esa palabra rema que Dios me da produce en mí un resultado de fe, aleluya. Amén. Si tú pones tu confianza en otras cosas, si tú pones tu confianza en ti mismo, si tú pones tu confianza en un pensamiento positivo, va a llegar un momento que ese pensamiento positivo se va a acabar y vas a ser presa de la depresión, porque no estás poniendo tu confianza en Dios.
Porque no te estoy hablando de pensamiento positivo. Igual lo repito, no es malo tener pensamiento positivo bueno. No es malo, no, es bueno. Pero para poder ser el hombre y la mujer de Dios, necesitamos tener la fe de Dios. Amén. Entonces la fe no es que se haga la voluntad del hombre en el cielo. ¿Cuál es el resultado de la fe? Que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Entonces hay personas que están adivinando la voluntad de Dios, inventando la voluntad de Dios, porque nunca hablan con Él, porque nunca estudian la palabra y dicen, yo creo que Dios ya me dijo que me divorciara. Sí, claro, es que lo que siento, Dios sabe, es así, entonces lo que queda es eso. Ya. No, eso es tu fe en tus argumentos humanos, en tus argumentos psicológicos. Y la gente inventa tantas cosas con el único pretexto de alejarse de Dios. Porque el resultado de una fe genuina es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Que se haga la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Dios no nos va a dar una fe infinita y que hagamos lo que querramos. ¿Saben por qué? Porque haríamos desastre. Mira lo que dice la palabra en 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y aquí está traducida la palabra fe en confianza. Confianza. Pedimos en confianza. Pedimos en su voluntad. Y el libro de Santiago nos dice claramente que pedí y no recibí porque pedís mal para vuestros deleites y pasiones. Entonces yo necesito tener la fe de Dios. Y hoy es el día donde Dios va a empezar a remover tanta incredulidad que hay en nuestras vidas. A empezar a remover tantos conceptos errados de decir yo tengo que ser una buena persona y tengo que ser bueno y tengo que hacer las cosas bien, basados en el yo y no basados en Dios, basados en su palabra. Su palabra me habla, amén. Por eso cuando nosotros vemos, ya por último punto, que esa fe bíblica yo la tengo que experimentar, y liberamos esa fe cuando creemos en Dios. Mire, si Dios nos diera la capacidad de tener una fe infinita, nosotros haríamos desastre. ¿Se acuerdan de aquella historia que es una fábula del rey Midas? ¿Algunos han escuchado la fábula del rey Midas? Que dice que todo lo que tocaba se convertía en oro. Y él quería más, quería más, quería más. Y entonces él dijo, yo quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Entonces tocó a la hija y se convirtió en oro. Y ya no pudo disfrutar del amor con su hija porque se había convertido en un metal. Se sentó a la mesa y cogió su comida y cuando la tocó se convirtió en oro. Y resulta ser que no podía comer. Entonces el beneficio que él recibió se convirtió en su destrucción. Nosotros no podemos tener basado una fe ilimitada, y Dios no nos va a dar una fe ilimitada para hacer lo que querramos, porque eso sería una autodestrucción. Nosotros somos tendientes siempre a acaparar, siempre al orgullo, siempre a la altivez. El ser humano es por tendencia natural así. Y por eso Dios, que es el que nos da esa fe original que proviene de Él, nunca nos va a dar una fe para ir contrario a su voluntad. Amén. La fe viene de Él, la fe viene por el oír la palabra. Y esa palabra me lleva a cumplir su propósito, no el mío. Y muchas personas estábamos orando, Señor, que se haga esto, Dios te pido esto, y esa es la voluntad de Dios. Realmente has hablado con Dios, te has sumergido en su palabra, Dios te ha contestado con una contextualización de esa palabra rema que es para ti en tu punto especial y te ha dicho es así. ¿Realmente lo hemos hecho? ¿O estamos moviéndonos en una fe que depende de nosotros? Por eso cuando la palabra nos enseña a orar, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay una parte cuando llega, hágase tu voluntad
en el cielo como en la tierra. Si Dios nos da la capacidad para creer en Él y para ver sus promesas, es única y exclusivamente para hacer su voluntad. Él dice que Él quiere que todas las personas sean salvas. Y cuando vimos ayer, por ejemplo, esta misionera que nos habló de lo que ella está haciendo en esos lugares, y vemos la confianza que ella tiene en Dios para hacer lo que hace, para poderse atrever a hacer cosas que van a ir en contra de las cosas establecidas naturalmente, porque eso es lo que es la fe en Dios. La fe en Dios desafía lo natural, lo estándar, lo que dicen las personas. Lo estándar y lo normal es que cuando no tengas dinero no puedas pagar, pero cuando yo confío en Dios y Él me dice, Él es mi proveedor, nada me hará falta, Él me suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Yo confío en sus promesas, yo descanso en sus promesas, no me voy a afanar, porque dice la Biblia, ¿por qué te afanas en qué has de vestir o en qué has de comer? Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. Aleluya. Entonces necesito confiar en Dios, y confiar en Dios me lleva a que esa fe tiene un resultado. Ese resultado es que yo obedezco. Dice la palabra en Romanos, el versículo 16, mas todos obedecieron al evangelio. No todos obedecieron al evangelio. No todas las personas que escuchan la palabra van a obedecer. No todas las personas que escuchan ese rema para ellos van a decir, sí, es verdad, sí, yo quiero, sí. Yo soy un pecador y estoy separado de Dios y necesito pedir perdón, y lo mejor es lo que Dios dice, no lo que yo diga. No, dice, no todos obedecerán al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no obedecieron? Porque no creyeron. Yo no puedo obedecer antes de creer. Por eso es que no puedo hacer obras para creer, para ser salvo. No, yo tengo que creer para obedecer. Y hoy el Señor te está trayendo, te está confrontando con tu propio yo. Y te está diciendo, si dejas que yo entre a tu vida y yo sea el Señor de tu vida, vas a creer que yo puedo hacer todas las cosas que tú no puedes hacer por tus propios méritos. Que así como el pueblo de Israel no creyeron, así hay muchos de nosotros hoy en día. Y el Señor nos dice, en cambio, respecto de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. El resultado de tener una fe bíblica es que obedecemos. El resultado de que yo realmente pongo mi confianza en Dios es porque yo obedezco. Si dice, mire, va a caer una bomba aquí en este edificio, pero tranquilo, confíen, quédense aquí, que si se quedan en este rango, en este cuadrado, no le va a afectar la bomba. Y te dicen, yo me voy de aquí, no hace que eso traspase el techo y tal. Yo me voy. Está desobedeciendo. Está desobedeciendo. Y cuando su palabra dice que Él nos da promesas y dice, confía, yo soy tu pastor y nada te faltará. Sí, Señor, pero es que si tú, yo veo que ayer no llegaste, entonces yo te voy a ayudar. Señor, yo voy a moverme porque si no me muevo, entonces no, parece que no llega la ayuda. Y hay personas que somos contumaces, que somos rebeldes y empezamos a discutir con Dios y no creemos todo lo que la Biblia nos dice para nosotros. Y dice, no, eso yo no lo creo. Él dice que Él perdona mis pecados, pero ¿cómo me va a perdonar si yo, mira lo que he hecho? Que yo soy demasiado malo. ¿Cómo que me perdona? Aquel también, pero a mí no puede ser. ¿Cómo es que Él va a llegar a tiempo si tengo 15 años pidiéndoselo y no llega la respuesta? No, eso es con otros, para mí no, estás creyendo. Estás siendo una persona contumaz, estás siendo desobediente. Y cuando nosotros somos desobedientes es porque no le creemos a Dios. Y hoy está la bendición al alcance de nuestra mano. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Dios que te atrajo, el Dios que te transformó,
El Dios que te dio la capacidad para creer el primer día también es en el mismo Dios que te sostiene y te llevará hasta el final. Ese Dios está aquí hoy, aleluya, y quiere que se caiga de tu vida toda incredulidad. Él quiere que confíes en Él. Él quiere que pongas su mirada en Él, que así como Pedro, cuando puso su mirada en Jesús, empezó a hacer cosas extraordinarias, empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando él quitó su mirada de Jesús, empezó a hundirse. Y hoy el Señor te dice: no quites tu mirada de mí. No quites tu mirada de mí. No quites tu oído de la palabra rema que yo te digo todos los días. No te vale la palabra que te dije al principio. Es continuamente. Los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Y hoy es el día de perseverar en la fe. Hoy es el día de decirle al Señor: Señor, me ha entrado incredulidad en mi vida. He creído lo que tú hiciste en los primeros días, pero ya me parece difícil las otras cosas que tú dices. Pero hoy es el día de que esa fe se recupere. Hoy es el día de que te levantes y le digas a Dios: Dios, yo confío en tu palabra. Confío que lo que tú has dicho para mi vida es un amén. Y si ya tienes tiempo que no escuchas la voz de Dios, yo te invito a que abras tu Biblia y le digas: Dios, háblame. Dios, háblame. Yo quiero escuchar tu voz. No quiero vivir de las historias de los demás. Dios, háblame. Así que si hoy quieres realmente cambiar la historia de tu vida, es el momento de que esa fe se fortalezca. Es el momento de decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame